hoy voy a compartiros acerca de Colosenses. Hoy vamos a estar en el capítulo 3, en los versos del 1 al... Colosenses 3, del 1 al 8. Y la palabra la he titulado Las cosas de arriba. Así que si os venís conmigo al capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, del versículo 1 al 8, en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Amén. Bueno, la palabra del Señor es viva, amén. Es viva y es eficaz. Y igual que fue eficaz en el tiempo de los colosenses, cuando el apóstol Pablo escribía estas palabras para la iglesia de Colosenses, también es eficaz para nosotros. Amén. Y antes de empezar me gustaría orar. No quiero perder el hilo, pero quiero orar, ¿vale? Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Señor, te ruego que tú puedas usar mi vida, Señor, para poder transmitir tu palabra. Señor, como digo, tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y necesitamos, Señor, que esa espada atraviese nuestros corazones, Señor, y que nos haga ver, Señor, aquellas cosas que aún deben ser cambiadas, Señor, sacudidas, Señor, en nuestros corazones, Dios mío, para que podamos seguir creciendo y podamos seguir glorificándote, Señor, a la medida y en el crecimiento, Señor, de ese varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como decía el autor de los Hebreos, dice en el capítulo 4 que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Hay un dicho común que dice que las palabras, ¿qué?, se las lleva el viento. Pero, sin embargo, vemos que la palabra del Señor no es así. Mateo 24:35 dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El profeta Isaías también dice que la palabra del Señor sale de su boca y no vuelve vacía, sino que avanzará para aquello en que Dios la envió. Y digo todo esto porque vemos que la palabra del Señor es eficaz, es viva, porque vemos que a día de hoy sigue obrando en nuestros corazones. Y vemos que es eficaz porque la misma palabra que el apóstol Pablo escribía a los colosenses es 100% útil a día de hoy y a las necesidades del corazón del hombre. No hay nada nuevo debajo del sol. Las mismas necesidades que tenían los colosenses tenemos nosotros. Y la base de las mismas falsas enseñanzas y doctrinas que corrían en aquel tiempo, si observamos un poquito, son las mismas con las que hoy día tenemos que estar combatiendo en las iglesias. ¿Y cuáles son las bases de estas falsas enseñanzas? Minimizar a Cristo y poner en duda la divinidad de Cristo. Y esto precisamente venía combatiendo el apóstol Pablo en esta carta. Había muchas doctrinas que se estaban infiltrando, entre ellas doctrinas judaizantes. Vemos también el ascetismo, que era una doctrina filosófica que buscaba limpiar el espíritu a través de negarse a ciertos placeres. Y vemos también que había infiltrado en la iglesia en ese tiempo danzas exóticas y profetas apocalípticos.
Pensemos un poco en la situación de la iglesia de hoy y nos daremos cuenta que son las mismas cosas que batallaba el apóstol Pablo en aquel tiempo, son las mismas cosas en las que hoy se tiene que seguir batallando. El intentar poner al hombre a través de sus esfuerzos para ganar su salvación, salvación por obras, iglesias que están judaizando, y también vemos movimientos místicos de grandes profetas que vienen profetizando profecías apocalípticas. El Señor va a venir aquí y esta nación va a ser sacudida y va a haber un gran terremoto. Todas estas cosas las hemos visto o no las hemos visto. Danzas y cosas místicas. Son las mismas cosas, hermanos, que vemos. Por eso digo que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y no es ningún disparate volver a tener que recordar estas cosas en la iglesia hoy en día, porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. El enemigo no ha tenido que cambiar muchísimo su estrategia. La naturaleza humana del hombre quiere intentar seguir poniendo al hombre en el centro y desplazar a Cristo, poniendo en duda la divinidad de Cristo y poniendo en duda la eficacia total de Cristo para la salvación del hombre. Como digo, el apóstol Pablo combatía el ascetismo y lo podemos ver justo antes en el capítulo 2, en los versos 20 al 23. Dice así: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. A la pregunta, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana y en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, esto se había infiltrado en la iglesia poniendo en el mismo valor el esfuerzo del hombre, en los sacrificios de no tocar, no gustar, no hacer esto, al mismo valor que la suficiencia de Cristo para salvar nuestras almas. Esto unido junto a aspectos judaizantes, como digo, y otras falsas doctrinas, estaban intentando entrar en la iglesia. Hermano, y este mal entendimiento de la santidad como método para salvarme o para justificar en nuestros corazones, ese mismo sigue combatiendo hoy en día en las iglesias. Hermano, es como un dardo endulzado del enemigo que se cuela en las iglesias. Y aún pudiendo tener una buena doctrina y una sana doctrina, no nos damos cuenta que en nuestra propia actitud muchas veces lo que estamos es intentando, más que vivir una vida que lo que desea es ser semejante a Cristo para manifestar y glorificar a Cristo, es ganarnos el favor y la gracia de Dios a través de nuestras obras. Y no nos damos cuenta, pero a mí, por ejemplo, me sucede. Me siento contento de mí mismo cuando veo que he hecho bien las cosas. Pero este no es el motivo. El motivo es que Dios sea glorificado y que Dios sea manifestado a través de mi vida, que otros puedan ver a Cristo. No es el motivo de que yo me gano la aceptación de Dios a través de lo bueno que yo puedo ser. Ahora, después de Pablo estar combatiendo estas falsas doctrinas, fijaros cómo empieza el capítulo 3 en el verso 1. Dice así: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo, tras recordarle a los colosenses en el capítulo 1 y en el capítulo 2 la suficiencia de Cristo para la salvación, ahora hace una gran afirmación, y es: si habéis resucitado con Cristo. Para Pablo no había duda alguna de que los colosenses habían resucitado juntamente con Cristo. Quizá te puede pasar como a mí, que soy un mal lector. A Josué, que es un buen lector, seguro que no lo ha pasado. Pero a mí, que soy un mal lector, me pasa.
yo las primeras veces que leía esto y hasta que no me pongo a profundizar, noto aquí como parece un principio de duda. Es como decir, si te hubieras duchado, no echarías peste. No, el apóstol Pablo no está diciendo, está afirmando, sí habéis resucitado con Cristo. Es verdad también que la forma, aparte de que podamos leer mejor o peor, a la forma de traducir tanto en Reina Valera como en la versión de la Biblia de las Américas, vuelvo a repetir, si no lo leemos bien, puede parecer la duda. Bueno, si habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba. Por ejemplo, en otras traducciones, tales como Nueva Traducción Viviente o la Biblia textual o el lenguaje sencillo, nos lo traduce de esta manera: ya que han resucitado con Cristo. En otra dice, Dios les ha dado nueva vida. Y en el lenguaje sencillo creo que dice, puesto que fuisteis resucitados con Cristo. No hay lugar a dudas. Primera de Juan, capítulo 5, 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mi hermano y mi hermana, si tu fe ha descansado en Cristo con todo el corazón, no hay lugar a dudas en pensar que habéis resucitado con Cristo. Precisamente el apóstol Pablo lo que viene hablando es de la suficiencia de Cristo para la salvación. Si realmente tú has depositado tu vida en Cristo, no hay duda ninguna en el que he sido salvo. Si mi vida está en Cristo, yo he resucitado con Cristo, he muerto con Cristo y he resucitado con Cristo. Hermano, estas cosas aún se siguen levantando en nuestros corazones. La duda de, ¿seré yo un verdadero creyente? Y estas dudas, ¿por qué vienen a veces? Vienen porque se siguen manifestando en nosotros los deseos de la carne. Sobre todo, yo recuerdo cuando era más joven, y yo creo que también le pasa a los jovencitos, al notar que siguen manifestándose deseos de la carne. Una cosa es manifestación y otra cosa es práctica. Hago ese pequeño paréntesis. Normal que vas a notar durante toda tu vida que se van a seguir manifestando los deseos de la carne, y esto lleva a la duda. Buscamos muchas veces en nosotros, en nuestro corazón, ver si verdaderamente somos hijos de Dios o no, según si se manifiestan deseos o no de la carne. Buscamos hallar la aprobación de Dios a través de nuestras obras. Pero la gracia de Dios no se gana. La gracia de Dios se recibe en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Esta afirmación, si pues habéis resucitado con Cristo, no solamente conlleva la seguridad de que sí hemos resucitado con Cristo, sino que conlleva que puesto que hemos, por eso lo dice Pablo ahora, puesto que hemos resucitado con Cristo, ahora buscamos las cosas de arriba. Esta es la gran diferencia. Es decir, yo busco las cosas de arriba porque tengo una nueva vida. Y no tengo una nueva vida porque busco las cosas de arriba. ¿Me explico bien en este trabalengua? Buscar las cosas de arriba es una consecuencia de salvación y no un medio de salvación. La obediencia es una respuesta que se va produciendo de forma paulatina junto con nuestro crecimiento espiritual en respuesta a la gratitud por su gracia. Hermano, nuestro corazón busca constantemente sentir la aprobación de Dios. Pero aparte de que solamente somos merecedores de la muerte, nuestra aprobación ya la tenemos. ¿Sabes por qué? Porque las bases del amor de Dios son totalmente diferentes a las bases del amor humano y caído. ¿Por qué buscamos? ¿Por qué yo sé que mi mujer, que mis hijas me aman? Porque a lo largo de toda una vida, junto con mis errores,
He sembrado y he labrado el poder cuidarla, el poder amarla, el poder expresárselo. Si yo de repente me convirtiera en un hombre maltratador, les pegara, no tomara mis responsabilidades, las tuviera muertas de hambre, quizás a lo mejor no me amarían tanto, ¿verdad? Y todas estas cosas las pensamos desde una posición, desde una postura humana. Por eso buscamos constantemente buscar el favor de Dios para ser merecedores. Pero precisamente las bases del amor de Dios son totalmente diferentes. Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene en enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía, ¿qué? Cuando todavía éramos pecadores. Fíjate, nosotros buscando el favor de Dios para sentirnos merecedores de la salvación que nunca mereceremos. Sin embargo, la Biblia nos dice que Cristo murió por nosotros, Cristo nos mostró su amor. ¿Cuándo? Cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos enemigos de Dios. ¡Qué contradicción tan grande! Le hemos dado la vuelta a la pirámide. Cristo decidió amarnos. Y aún éramos enemigos suyos y éramos pecadores cuando Cristo murió por nosotros. En Romanos, en el capítulo 6, versos 3 y 4, versos 3 y 4, esta vez vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Hermano, es indudable el hecho que al depositar nuestra fe en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte y resurrección. Aquí Pablo usa la comparación del bautismo, no se está refiriendo al bautismo físico de cuando somos pasados por agua, sino que somos sumergidos, adheridos en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso Pablo no tiene duda ninguna acerca de la resurrección de los colosenses. Ahora, esto es algo que ocurre en el plano espiritual, es algo que nosotros físicamente no vemos, y en lo externo se va viendo el cambio de forma gradual, a la medida que tomamos conciencia por el poder del Espíritu Santo con el que hemos sido sellados, y Él mismo va llevando y va guiando nuestras vidas a una transformación. Esto no quiere decir que hayamos pasado de ser carnales a vivir una vida como angelitos. No, esto quiere decir que ahora compartimos dos naturalezas. La naturaleza humana caída que se querrá levantar a diario y la nueva vida en Cristo. Aún recuerdo esas palabras de Charles Spurgeon que una vez leí, exactamente no sé si lo voy a decir bien, en las que él decía que pensaba que su antiguo hombre quedaría sumergido en las aguas del bautismo, pero luego se dio cuenta que el desgraciado sabía nadar, algo así lo expresa. Y yo creo que más de uno nos hemos dado cuenta que ese viejo hombre sabe nadar y cruza océanos, no tiene importancia, es como las cucarachas, sobrevive hasta las bombas nucleares. Bueno, y ahora, una vez que tenemos claro, sí, hemos resucitado con Cristo. Entonces ahora Pablo dice en el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba es también traducido como pensar. Hagamos una pequeña reflexión acerca de esto. ¿Cuántas horas en nuestros días nos tiramos pensando en nuestras propias cosas, en nuestras propias comodidades, en cómo llevar a cabo nuestros propios planes, lo que a mí me satisface, lo que a mí me gusta? ¿Y cuántas poquitas horas tiramos? Yo no digo que cada uno en lo personal pues medita en la palabra del Señor, piensa en las cosas de arriba. Evidentemente esto surge
en los creyentes. Yo no pongo en duda. Pero siempre, hermanos, si queremos llevar una vida en crecimiento, esto tiene que llevar un crecimiento en pensar en las cosas de arriba y un decrecimiento en pensar las cosas terrenales. Pero si hacemos un examen sincero con nosotros, nos tiramos más tiempo del día en pensar en nuestras cosas, en pensar en nuestras comodidades, en nuestros afanes, en nuestro día. Y tiramos poco tiempo en poner la mira, en pensar en las cosas de arriba. Hermanos, y pensar en las cosas de arriba, porque siempre tenemos este defecto, o yo siempre tengo este defecto. Voy a ponerme a mí mismo. Tengo este defecto y quiero espiritualizarlo todo. Pensar en las cosas de arriba no significa que tú en las 24 horas del día estés recordando versículos de la Biblia, que estés todo espiritual. Pensar en las cosas de arriba es llevar a Cristo a todos los asuntos de tu vida. Poner a Cristo en el centro de todos los asuntos de mi vida. En cualquier situación del día en que yo atraviese, pensar, Señor, ¿y cómo actuarías tú? ¿Qué es lo correcto en esta situación? ¿Qué es lo bíblico? Es llevar a Cristo al centro de mi vida en cada una de las situaciones. A veces pensamos que poner las cosas en la mira en las cosas de arriba o pensar en las cosas de arriba es simplemente estar todo el día pues meditando y meditando y meditando y meditando. No, vivimos todavía en un cuerpo de carne. Es llevar a Cristo a cada una de las situaciones. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33, Nueva Traducción Viviente, también dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él le dará lo que necesite. Hermano, poner la mente en las cosas de arriba es elegir pensar en las cosas de arriba. Como creyente, ahora yo tengo la responsabilidad de cada día reconducir mis pensamientos, porque no es fácil llevar una vida natural, pero estamos llamados, y ahora tenemos la autoridad y el poder del Espíritu Santo, de frenar constantemente en nuestro día y decir, bueno, espera, Juanjo, yo muchas veces, en muchas situaciones, mi primera reacción, bueno, pues se lo voy a explicar yo. ¿No te pasa? Eso, pongo este ejemplo como cualquier otra situación. Bueno, pues verás tú ahora, llegas al trabajo y, por ejemplo, te han dejado una tarea mal hecha y lo primero es, sí, pues ahora se la va a comer el que viene, porque yo me lo encontré así y el que viene que se la coma, que yo voy a hacer otra cosa. Pero, hermano, esto es pensar en las cosas de arriba. Yo ahora no vivo para mí, yo ahora vivo para Cristo y estoy llamado a representar a Cristo. Esto es pensar en las cosas de arriba. Esto es llevar a Cristo a cada una de las situaciones que estoy pasando. Si seguimos todo el contexto, empieza diciendo en la certeza que hay en la muerte y adhesión al cuerpo de Cristo. Ahora debemos de buscar las cosas de arriba porque hemos resucitado con Cristo. Este sí habéis resucitado con Cristo no solo nos habla de una certeza de vida nueva, sino nos habla de un requisito, que gracias a este sí habéis resucitado de nuevo, con Cristo, perdón, ahora sí podemos pensar en las cosas de arriba. Esta es la diferencia que el apóstol Pablo nos lleva mostrando. No es por el duro trato del cuerpo, no es como algunos querían judaizar, cumplir la ley para poder salvarse. No, las cosas, la vida que agrada a Dios viene después de haber sido salvo y viene por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida en un proceso que ocurre después. Gálatas capítulo 2, verso 20, dice así. Volvemos a la Biblia de las Américas. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que
Cristo, bueno, y ya no soy yo el que vive, lo iba a decir como lo tengo grabado en la mente de Reina Valera, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestra dirección ahora es la voluntad de Dios y no nuestros propios pensamientos, nuestra propia voluntad, nuestros propios placeres. Las cosas que nosotros pensamos, sentimos, deseamos, aún aquellas cosas que a veces vestimos de espiritualidad. No, es que yo he sentido, tú puedes haber sentido misa. La palabra profética más segura a la que hacemos bien estar muy atentos es la palabra de Dios en la Biblia. Hermanos, huyamos de estas niñerías espirituales. No, es que yo he sentido, es que yo creo que el Señor me ha hablado. El Señor, Dios, es un Dios de orden. Y Dios no te va a mostrar nada, ni te va a guiar más allá de lo que la palabra nos dice. Y Dios es un Dios de orden, hermano. Fija en aquellas cosas que tú dices que has sentido, si siguen el orden correcto de las Escrituras. Si no siguen el orden correcto de las Escrituras, puede ser que no haya sido Dios el que te haya hablado, sino el Dios egocéntrico. Tu alma, tus deseos, tus propios sentimientos. Muchas veces son esos los que nos hablan. Dice así, Romanos capítulo 12, verso 2, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es hora, mi hermano y mi hermana, que tomemos la hoja de ruta del Espíritu Santo y soltemos la nuestra. Tomar la hoja de ruta de Dios en nuestras vidas no es un cambio de papeles. Yo antes era un pecador y ahora soy un cristiano. Era como en el papel de un teatro, de una película. Antes era el malo de la película y ahora me han dado el papel del bueno de la película y sigo el guión del bueno de la película. No, esto no es así. Es que cada día, tienes que romper el papel del viejo hombre y tomar la hoja de ruta del Espíritu Santo. Lucas capítulo 9, verso 23, nos dice así Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, no es que un día naciste de nuevo y ya fuiste transformado y ya andas como ese varón perfecto a la imagen y a la estatura de Cristo. Es que cada día tienes la responsabilidad como creyente de reflejar a Cristo. Y esto te va a implicar morir a tus planes, morir a tus deseos, morir a manifestarte como tú te manifestarías en otro tiempo, morir a responder como tú hubieras respondido en otro momento, morir a pensar como te está enseñando el mundo a través de los medios. A veces no nos damos cuenta. Incluso, fíjate en este detalle, hasta viendo una película donde tú estás viendo al malo y que ha hecho una injusticia, a veces no, estamos viendo la película y nos sale nuestra propia carne. Pues cárgatelo, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Y somos así hasta en ese punto, ¿verdad? Nos pasa a veces, a mí me pasa. Yo recuerdo sobre todo la abuela de mi mujer cuando está viendo sus series, sus novelas, empieza a soltar por la boca lo que le apetece, ¿verdad? Hermano, cada día, en cada momento de nuestra vida, en cada situación, nos toca morir al viejo hombre, a ese que hemos dicho que sabe nadar. Cada día. Entonces ahora en el verso 3 y 4, los leemos los dos juntos. Ahora que sabemos que tenemos que pensar en las cosas de arriba porque hemos muerto y nuestra vida está juntamente con Cristo. Ahora dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Poner la mira o pensar en las cosas espirituales es la consecuencia de haber muerto. Al igual que por fe hemos creído que fuimos predestinados en amor antes de la fundación del mundo, también tenemos que creer este verbo que está en pasado. Habéis muerto. Hermano, si hemos resucitado con Cristo, es consecuencia de que también hemos muerto a la vieja naturaleza. Y deberíamos de observar esto así, con lupa, con detalle. Deberíamos de quedar maravillados. Fíjate, estos hombres, tú y yo, y estas mujeres carnales, estos hombres hechos de esta pasta, nos encontramos en esta situación, con una obra perfecta, culminada y terminada en el pasado, predestinados en amor antes de la fundación del mundo. Y hace más de 2000 años, Cristo ha muerto por nuestros pecados y dijo en la cruz, consumado es. Y hoy en el siglo XXI, con una obra completa, queremos echarle una mano a Jesús con nuestras buenas obras. Observa cuidadosamente la perfecta obra de Jesús. Observa que tú ya ni yo tenemos que hacer nada. Observa que esta obra fue completa cuando Jesús dijo, consumado es. Ya está todo hecho. El sacrificio fue perfecto. Predestinados en amor antes de la fundación del mundo. El hombre peca, pero el plan de Dios ya estaba. Cristo muere por nosotros y resucita por nosotros. Ahora nosotros simplemente por la poderosa obra del Espíritu Santo en la que nos ha convencido de pecado, hemos creído. Y por esa fe hemos sido bautizados en la muerte y en la vida nueva de Cristo. Qué gran cosa para observar, hermano. Esto es para observar, para quedarnos maravillados. Nos quedamos maravillados mirando tantas cosas en esta vida, en la tierra, pero fíjate que esto es para quedarnos una eternidad observando que el plan de Dios para nuestra vida es perfecto. No hay nada que quitar, no hay nada que poner. Mis mejores obras son como trapos de inmundicia. Nada que añadir a esto, hermano. Lo único que podemos añadir, gloria a Dios. Es lo único que podemos añadir. Ahora dice que nuestra vida está escondida en Cristo, en el versículo 3, lo hemos visto. A veces la tarea de morir al pecado y de romper esa antigua hoja de ruta produce en nosotros temor. ¿Y si fallo? ¿Y si me equivoco? Los jovencitos muchas veces piensan, he caído, he hecho mal esto, he sido seducido por la carne en estas cosas. Pero mirad lo que dice el apóstol Pablo, vuestra vida está escondida en Cristo. El apóstol Pablo también dice, por ejemplo, a los romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios. El apóstol Pedro también nos dice que esta herencia es una herencia incontaminable. El apóstol Juan también nos dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis en Cristo que os defiende. Pero que nadie se equivoque, hermano. Nuestra vida está escondida en Cristo. Hijitos míos, no pequéis, y si pecáis, abogado tenéis para que Cristo os defienda, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles nos podrán separar del amor de Cristo. Este versículo no es para los hijos de desobediencia que están en la iglesia y siguen practicando el pecado. Esto es para aquellos que han nacido de nuevo y están mortificando la carne día a día y en un momento han resbalado y han caído.
No te escondas detrás de estos versículos si tu vida sigue en la práctica del pecado. Esto es para aquellos que sí han resucitado con Cristo y buscan las cosas de arriba. No pequéis, no pequemos, hermanos, pero si pecamos, nuestra vida está escondida en Cristo. Si pecamos, tenemos abogado que nos defiende. Si pecamos, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero por favor, que nadie se equivoque. Si tu vida sigue en la práctica de los antiguos pecados, no hay lucha, no hay oposición para el pecado y sigues arrastrado continuamente y diariamente, sin haber un momento en el que te levantas y dices, no, el Espíritu Santo está en mi vida y me da fuerza para combatir al pecado, lo que tienes que preguntarte si he nacido de nuevo. En el verso 4 nos decía, dice, cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La esperanza de esta manifestación futura que está guardada y garantizada por Dios es una razón más que poderosa para vivir enfocados pensando en las cosas de arriba, mi hermano. En resumen, este versículo 4 de Colosenses enfatiza la seguridad eterna de los creyentes, que estamos unidos a Cristo y como resultado un día seremos glorificados juntamente con Cristo. Ahora ya el apóstol Pablo entra en una parte más práctica, versículos del 5 al 7. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, las impurezas, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Al empezar la palabra, comentábamos acerca del ascetismo, ¿no? Y a veces como creyentes estamos más enfocados y dándole más importancia a cosas que la palabra de Dios realmente no menciona ni señala como pecado. Yo en un tiempo viví en una comunidad que amo y que son hermanos en Cristo Jesús, pero quizás no se dan cuenta los matices de ascetismo que hay dentro de esta comunidad cristiana, en el que cualquier cosita, María y yo nos vimos juzgados quizás a lo mejor porque cocinaba con vino, o si ella llevaba unas pequeñas mechas en el pelo, juzgaban si alguien comía morcilla, basándose en un versículo de Romanos, y todo este tipo de cosas, ¿no? Que a veces se levanta esta religiosidad en nosotros y empezamos a juzgarnos lo uno a lo otro, nos juzgamos por la libertad que vivimos en Cristo, en cosas que realmente la Biblia no menciona como pecado. Hermano, pero nosotros no estamos llamados a juzgar la libertad con la que viven los hermanos. Estamos llamados a hacer morir los deseos de la carne, a hacer morir el pecado. Esta palabra de hacer morir conlleva el esfuerzo de la inanición de matar los deseos carnales en nosotros. El apóstol Pablo dice a los Gálatas que anden en el Espíritu y que hagan morir los deseos de la carne. Hermano, no estamos llamados a entrar en tonterías, que si un hermano bebe un vaso de vino, o que si una hermana lleva unas pocas mechas en el pelo, o que si come morcillas o no come morcillas. Estamos llamados a hacer morir lo que la Biblia llama como pecado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Perdemos más el tiempo, y te digo perdemos más el tiempo porque precisamente que muchas veces estas personas que juzgaban
si comíamos, si cocinaba con vino o si alguien bebía un vasito de vino, lo juzgaban. Pero en cambio estas mismas personas muchas veces estaban llenas a veces de mentiras y a veces de soberbia y a veces de falsa espiritualidad. Pero en cambio estas cosas no molestaban. Hermano, estas cosas son las que verdaderamente deben de molestar en nuestras vidas. No te centres tanto si tu hermano vive en la libertad de que se bebe un... Pongo este ejemplo para no hacer sentir mal a nadie, porque creo que este tema aquí lo tenemos bien claro. Si tu hermano bebe un vaso de vino, la Biblia no dice que no bebamos vino, dice que no nos embriaguemos con vino. Tú puedes tomarte un vaso de vino, la Biblia no contradice esto. Pero a veces estamos más centrados en esas cosas. Hay esos rasgos de ascetismo en la iglesia. Y nos atrevemos a juzgarnos unos a los otros. Hermano, preocúpate más por la viga que muchas veces hay en nuestros corazones, que por la paja en el ojo de tu hermano, por las tonterías. Hermano, pero gracias al Señor que ha puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer morir los deseos de la carne en nosotros. No solamente Él está como sello de nuestra salvación, sino que Él tiene la obra de la guía en nuestras vidas y la obra de la transformación en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versos 13 y 14. No sé si os dije nueva traducción viviente. Vale, pues entonces lo cambio. Nueva traducción viviente. Dice, pues si viven obedeciéndola, morirán a los deseos de la carne. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu de Dios te va a llevar como hijo de Dios a dar muerte a los deseos carnales que se producen en nosotros. Hermanos, por eso hay una necesidad tan grande en los creyentes de la iglesia moderna de ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia mística. A veces confundimos las cosas. Ser llenos del Espíritu Santo no son temblores. Ser llenos del Espíritu Santo no es tener dones extraordinarios. Ser lleno del Espíritu Santo es que Dios tenga más de tu vida, más control. Es una vida que vive más pensando en las cosas de arriba que en las cosas carnales, en las cosas terrenales. Tú puedes decir que has sido muy lleno del Espíritu Santo porque has sentido un temblor, porque has tenido un don extraordinario, un don muy llamativo. Pero si sigues viviendo una vida llena de la carne, hay una contradicción. Tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú estás lleno de tu carne. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado, estar cada día más sujeto a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Ahora el apóstol Pablo enumera 5 pecados, de los cuales 4 son pecados sexuales: fornicación, impureza, las pasiones, los malos deseos. Hermanos, si hay algo que está marcando esta sociedad, es la perversión sexual. Pero pensemos un poquito. ¿A quién escribía Pablo esta carta? ¿Esta carta iba dirigida al mundo? Esta carta iba dirigida a los creyentes de la iglesia de Colosa. A veces nos sorprendemos de cosas. A veces incluso nos horrorizamos más bien en modo fariseo. Y con esto no te quiero decir que nos tenga que parecer natural. No, para nada, hermano. Pero hemos dicho que compartimos una naturaleza nueva con una naturaleza antigua y caída. Y si miráramos, si nos pusiéramos
si hubiera traído, no lo he hecho, pero he escuchado otras veces, estadísticas de creyentes que confiesan haber caído en fornicación, de creyentes que confiesan haber caído en adulterio, de creyentes que confiesan haber caído en pornografía, en masturbación. Y podemos hacer una larga lista de perversiones sexuales. Hermanos, nos asustaríamos. A veces puede parecer que esto es un disparate hablarlo aquí en la iglesia. Hermano, pero es más normal de lo que... No te estoy diciendo aceptado, te estoy diciendo que es más normal y debe de hablarse. Porque la palabra lleva al arrepentimiento a las personas. Hermanos, si tú estás luchando, hermanas, si tú estás luchando contra estas cosas, déjame decirte que la palabra de Dios nos lleva a morir a esto. No te sientas menos cristiano. Si estás luchando, si sigues luchando, es porque el Espíritu Santo está en tu vida. Igual que te digo que si no luchas y estás arrastrado y sigues perseverando en ello, te digo, háztelo mirar porque quizás no has nacido de nuevo. Hermanos, lo vemos en todo, en la sociedad, en la cultura, en la televisión, en todos los lados, cómo se mueve la perversión sexual. Incluso la aceptación de perversión sexual dentro de algunas iglesias. La aceptación del movimiento LGTBI dentro de algunas iglesias. Hermanos, por eso no nos sorprendamos de que se hable de estas cosas en la iglesia. La carta fue escrita para la iglesia y como hemos dicho al principio, la palabra de Dios es viva y eficaz. La misma eficacia que tenía que tener para la iglesia de Colosenses es la misma eficacia y la misma necesidad, los mismos corazones. Hermanos, no estamos lejos. Lo que tenemos que tener es cuidado y estar pendientes. Si las redes sociales te son ocasiones de caer, más vale que las quites. Hemos vivido muchos años sin redes sociales. Si para ti está siendo un peligro las redes sociales, porque hay debilidad en tu carne con respecto a la perversión sexual, más vale que quitemos las redes sociales. Hermano, si tienes problemas con este tipo de cosas, más vale que te apartes de estas cosas. Porque dice que tenemos, hermano, tenemos que dar muerte, hacer morir, es exterminar por completo los deseos de la carne. No diga, estas cositas sí y estas cositas no. A veces tenemos complejo del rey Saúl, que fue mandado a exterminarlo todo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que somos nosotros mandados también a exterminarlo todo, pero a veces no lo exterminamos todo. Bueno, pero me voy a dejar esto aquí. El Instagram solo, es porque a través del Instagram pues veo las cosas que suben de la iglesia. Pero de repente te salta una cosita ahí en el Instagram y quizá a lo mejor eres débil con esa cosita que te ha saltado. Hermano, si para ti es un problema, quita el Instagram, que hemos vivido años sin Instagram, no te hace falta. Y luego termina diciendo, y ahora dice, avaricia, que es idolatría. Otra actitud del corazón que no está lejos de nosotros, para nada. También otra cosa que promueve mucho la sociedad, el consumismo, el querer tener más. Has tenido el último iPhone, ya estás ahorrando para el siguiente. Y el deseo y la ansia de querer tener más y más. Yo recuerdo cuando yo era un niño, vivía en una familia obrera de 5 hermanos y nunca pasé hambre, siempre tuve lo más justo. Pero yo no me pongo a pensar en el pasado y no recuerdo mi infancia como que me hubiera faltado algo. Sin embargo, ahora vivo con más posibilidades que antes y hoy día me veo con, y me gustaría tener también esto, y me gustaría tener también lo otro. A veces cuanto más tenemos, más queremos llenar nuestro corazón con las cosas. Y una vez que la tengo y que me siento complacido, al día siguiente me vuelvo a sentir vacío y necesito tener otra cosa. Por eso el apóstol Pablo dice, la avaricia es idolatría.
porque ponemos las cosas naturales en el centro de nuestro corazón y le damos la importancia, el amor, el desgaste, el poner nuestra mirada en estas cosas. Hebreos capítulo 13, verso 5. A ver, que lo pierdo aquí. Hebreos 13, 5. Biblia, volvemos a la Biblia de la América. Dice así: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hermano, estar con nuestro corazón fijado en estas cosas y anhelando y preocupado, ay, me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro, es avaricia. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Seguro que cada uno de los que estamos aquí, yo no conozco vuestra situación económica, seguro que muchos y seguro que la mayoría de vosotros vivís con lo justo, pero estoy seguro que Dios nos ha dejado ni os ha desamparado. Que hoy, aunque sea llegar a tu casa y sentarte, aunque sea para comerte un plato de pasta blanca, pero seguro que tienes eso como mínimo. Y tienes una casa donde refugiarte, y vas vestido y vas calzado, contentos con lo que tenemos, hermanos. Y igual que hemos dicho que tenemos que hacer morir los deseos de la carne, también debemos de hacer morir los deseos de nuestro corazón por desear tener más. Que nuestro mayor deseo sea Cristo y ser como Cristo. Esto es lo que debemos de buscar y de anhelar. Amar a los recursos es poner en el centro a los recursos y no al dador de los recursos. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 24. Dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esto es lo que estamos hablando. Ponemos en el centro el deseo de obtener más cosas y sin darnos cuenta estamos bajando del trono a Dios para poner todas estas cosas naturales. Y ahora dice el versículo 6 y 7. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Hermano, Dios castigará a aquellos que insisten en perseverar en el pecado. Y te voy a aclarar algo. Evidentemente no está hablando de cristianos. Romanos capítulo 8, verso 1, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Está hablando de aquellos que no hemos podido, cuando hablábamos antes, esconder en Cristo. ¿Por qué? Porque siguen en la práctica de sus pecados. Hijos de desobediencia, Dios no tiene. O sea, esta palabra parece, hijos de desobediencia, pues aquellos que son cristianos y que se apartan. No, son aquellos que verdaderamente no son creyentes y siguen en la práctica de sus pecados. No son tampoco aquellos que rechazan abiertamente a Cristo. Evidentemente, ellos ya están condenados porque no han creído en el nombre del Hijo de Dios. Está hablando de aquellos que pueden estar en la iglesia, pueden saberse las canciones, pueden haber sido bautizados, pueden estar ocupando incluso un puesto de liderazgo en la iglesia, pero persisten en la práctica del pecado. Y ahora el verso 8 nos dice, pero ahora desechad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestras bocas. Yo a este punto lo he llamado convivientes aceptados. Conviven con nosotros, no son tan llamativos, no es perversión sexual. La perversión sexual la escondemos, que no se den cuenta, porque qué vergüenza que se enteren que consumo pornografía. Pero sin embargo, estas cositas sí las manifestamos en nuestras vidas. La ira, el enojo, la malicia,
sí conviven con nosotros y a veces incluso parece que no nos molestan. Sobre todo las sacamos en casa. ¿Quién nos ha sacado en casa alguna vez la ira y el enojo? Y ya cuando llevas mucho tiempo en la empresa donde trabajas, pues también a veces, cansadico ya un poco de algunas cosas, también la dejas ver. Hermano, pero estos también son cosas que están dentro de las cosas que tenemos que hacer morir. Hagamos también un análisis sincero con el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos hace ver la realidad de nuestros corazones. ¿Cuántas veces manifestamos en nuestra vida cotidiana ira, enojo, malicia, un lenguaje a veces que no está bien como creyentes que hablemos de esta manera? Pero son convivientes que se han acomodado en nosotros y que parece que no tienen importancia. No nos molestan, sí, algún día quizás te pilla un poquito más espiritual y dices, uy, es verdad, me he pasado, me he sobrepasado, he gritado demasiado y Señor, perdóname. Hermano, tiene tanta importancia que hagamos morir estas cosas como tiene importancia que hagamos morir las otras cosas que nos dan más vergüenza y las escondemos. Porque no representamos a Cristo con la ira, no representamos a Cristo con el enojo y no representamos a Cristo con la malicia, la maledicencia ni el lenguaje soez. Tenemos que mirar estas cosas también, hermanos, como importantes. ¿Sabes? Estas pequeñas zorras de malicia, de enojo, no echan a perder, sino que frenan ese crecimiento en Cristo para representar a Cristo en nuestras vidas. Por eso también son tan importantes. ¿Creéis que cuando el mundo o mi vecino me escucha gritar al mismo nivel que gritaría a él, estoy manifestándole a Cristo? No. Incluso cuando a veces ya me enfado, y no voy a decir, es que me han llevado al límite y por eso grito porque el pecado mora en mí. Mis hijas se han portado regular y han ayudado a que salga lo que había en mi corazón. He gritado, me he enojado y me he puesto en ira. ¿Crees que le he mostrado a Cristo cuando lo he hecho? No lo hemos mostrado. Por eso tenemos que hacer también morir estas cosas en nosotros. Me gustaría si alguien, no sé si Dani, que ya pronto voy a terminar, pueda subir para acompañarnos. Hermanos, como conclusión hoy de la palabra del Señor, recordemos, no hay duda ninguna, si verdaderamente tú has depositado tu fe en Cristo, sí habéis resucitado con Cristo. ¿Y sabes por qué no hay duda? Yo no tengo claro que he resucitado con Cristo por lo bueno que soy. Yo tengo claro que he resucitado con Cristo por lo perfecta que ha sido la obra de Cristo. Y al depositar mi fe en Cristo Jesús, mi vida ha muerto y ha resucitado con Cristo. Y ahora, por lo tanto, que hemos resucitado con Cristo, es que a través de la obra y del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos hacer morir las obras de la carne en nosotros. Recuerda también, mi hermano, si has fallado y si has caído, tu vida está escondida con Cristo. Recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Recuerda que tenemos un abogado que nos defiende y nos defiende porque Él mismo ya ha pagado el precio de tu pecado y de mi pecado. Y ahora sigue mirando a Cristo con la mira de poder seguir creciendo a la imagen de ese varón perfecto. Pediría que pudiéramos inclinar nuestras cabezas, vamos a orar. Señor.